¿Qué tal? Nuevamente estoy con ustedes trayéndoles Avance Rural. Vamos a ver 3 temas. El primero es manejo de los rodeos de cría. El segundo es sistemas de seguimiento forrajeros satelitalmente. Y el tercero es las tecnologías en la agricultura de precisión, su evolución. Vamos a ver el primer tema del programa, que es la capacitación que se diera el día 8 de abril próximo pasado dentro del marco del Plan Ganadero Provincial. Quien está a cargo de esta capacitación es el médico veterinario José Tofaletti. Él desarrolla su actividad en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA del Colorado. Vamos a escucharlo. En esta primera parte nos hace un panorama sobre las principales características de la zona NEA y de la provincia del Chaco, y sobre los aspectos en los que deben enfocarse los productores y técnicos para lograr un óptimo manejo del rodeo de cría. Para darles un pequeño panorama, la región del NEA en general es muy particular, se rige por su clima, por su temperatura y por su régimen pluviométrico. Entonces lo caracterizamos aparte de lo que es el NOA, por eso vamos a enfocarnos un poco en esta región que, como dijimos, por la lluvia que tiene, la carga de la hacienda está mucho más en esta zona, y también la presión de las parasitosis y los problemas sanitarios también están correlacionados con esta área geográfica. Pero ahora vamos a hablar un poco, como hablamos de cría, los indicadores de destete de nuestra provincia, y principalmente cuando hacemos la región del NEA, en un trabajo que se hizo de manejo de rodeo de cría bovina para el NEA, la gente de Corrientes, del INTA de Mercedes particularmente, partieron a la provincia entre este y oeste, pasaron más al oeste de la provincia hacia vinculado más lo que es Salta, Tucumán, etc. Hay distintas formas, hay algunas caracterizaciones que el NEA incluye a todo el Chaco, pero consideramos que así geográficamente, por el clima que tenemos, es adecuada partir a la provincia entre este y oeste. Así que ahora nos vamos a enfocar en el este, y es el área de influencia de la experimental donde trabajamos nosotros, que es el este de Chaco y el este de Formosa. Hablando particularmente de Chaco, nosotros tenemos una relación de terneros en relación a las vacas, esta información sacada del SENASA, de un destete de un 52%. Pero hay que marcar un detalle, que estas vacas incluye a todas las vacas que hay en el campo. Y se puede asumir que de todas esas vacas un 17% es vaca invernada. Entonces, si la sacamos a esa y ponemos a lo que son vientres en sí, nuestro indicador aumenta un poco más a un 63%, que por ahí es un poco más real, porque hay vacas que ya uno tomó la decisión de que están en invernada y uno lo cuenta igualmente en el stock de SENASA. Pero hablando en particular de lo que es un manejo de un rodeo de cría, ¿qué buscamos? Bueno, hemos escuchado un montón de veces la frase de lograr un ternero por vaca por año, lo cual no es practicable, pero es un objetivo a lograr, digamos. Entonces ese tiene que ser nuestro foco. Tenemos que tratar de tener la mayor carga animal posible, pero eso nos lleva a que primero tenemos que conocer muy bien el campo. Generalmente el productor sobrecarga los establecimientos, eso es un punto a tener en cuenta. Así que uno, registrando toda la información de cómo nos va todos los años, cómo varían los indicadores, eso nos da un parámetro de cómo debemos ir ajustando nuestra carga. Eso varía, por supuesto, con las lluvias. Entonces eso es importante, lo que le habló José anteriormente. Si nosotros sabemos cómo impacta la lluvia en la producción forrajera, eso nos va a determinar si tuvimos un buen verano, un otoño, con lo que respecta a lluvia, sabemos que nuestra producción ahí está definida prácticamente para el resto del año. En el invierno no se produce prácticamente forraje, entonces lo que es primavera, verano, otoño, nos marca, digamos, cómo va a ser el año siguiente. Un objetivo es tratar de entorar las vaquillas lo antes posible, digamos, eso también lo ha remarcado José. En la zona en general el entore es a los 3 años, el objetivo es por lo menos bajarlo a 2 años, y si en algunos casos podemos a los 18 meses, mejor. Pero es un proceso que no hay que apurarlo, hay que hacerlo con una buena suplementación y un buen peso de entore. Eso por ahí lo vamos a remarcar más adelante, pero para que no se nos vaya el tema, en el caso que nosotros hagamos un entore
en otoño, que estamos en esa época en este momento, tenemos que tratar de que el peso del toro sea del 75%. ¿Por qué? Porque la calidad de forraje generalmente en el invierno no va a ser la adecuada, o sea, la línea de crecimiento por ahí no vamos a poder mantenerla, como en el caso de primavera, que podríamos bajar a 2/3 del peso adulto, pero los animales ya van a entrar en la época de mejor disponibilidad forrajera, para lo cual esa línea de crecimiento no va a estar tan afectada. Otro punto muy importante, una vez que ya logramos la preñez de los vientres, es tratar de tener la menor cantidad de mermas posible. ¿La merma qué es? La merma la podemos partir en dos, que es la de preñez al parto y la de parto al destete, donde mayor impacto tenemos es desde preñez a parto, donde se da más o menos de 2/3 partes de esa merma. Para tener un indicador más o menos, la merma estará entre un 8 y un 12% en ese preparto, y entre un 4 o un 2%, en algunos casos un poco más, posparto. ¿Qué manejo podemos hacer de eso? Y bueno, lo que es preparto, tratar de hacer las vacunas reproductivas, que tal vez no es una práctica muy difundida, pero es muy importante hacer a los vientres el primer servicio, una doble vacunación, y hacer una revacunación anual, y también reforzarlos en el momento del tacto, porque generalmente estas vacunas tienen una cobertura de 6 meses, entonces con esa doble dosis la tenemos cubierta durante todo el año. Otro punto es tener una buena relación del peso del ternero con el peso de la madre. Hay muchas veces una discusión de cuál debe ser el peso de la vaca en nuestra zona, y el peso de la vaca lo va a determinar el campo. Nosotros, si al final de la época de servicio, nosotros vamos descartando la mayor cantidad de vacas vacías, estamos haciendo una selección por fertilidad y por adaptación. Entonces esos vientres que van quedando son los que nos van a ir marcando cuál es el peso de nuestro rodeo. Y otro punto importante, si podemos hacer mayor presión de selección, es correlacionar cuántos kilos nos está destetando cada vaca. O sea, en el momento del destete, pesar la madre y pesar el ternero, y por ahí, si podemos hacer una mayor selección, quedarnos con las madres que nos destetan más kilos. Es el principal insumo, digamos, que nosotros vamos a poder vender en nuestro establecimiento. El intervalo entre partos, tratar de cortarlos. Nosotros tenemos la gestación de la vaca es de 285 más o menos 10 días. Eso, después tenemos un posparto donde va a estar en anestro el animal entre 40 y 55 días, así que nos queda más o menos entre 2 a 3 celos para poder preñar. No es fácil lograrlo, pero es el objetivo para poder llegar a ese objetivo ideal de un ternero por vaca por año. La longevidad de los vientres, y bueno, eso va a depender mucho también de la genética. Cuando tenemos un rodeo un poco más asegurado, ese vientre tiene una menor precocidad, o sea, va a entrar en su primer servicio un poco más tarde, pero nos va a durar mucho más tiempo en el rodeo. Eso es un factor muy importante, teniendo en cuenta lo costoso que es generar una reposición, como hablamos, que si un vientre entra a los 3 años de servicio, todo ese tiempo estuvo improductivo en nuestro campo. Así que enfocarse en seleccionar también hijas de madres, que son vacas que duraron mucho tiempo y nos dieron una buena relación peso al destete en relación al peso de la madre, es otro punto muy importante. Y después el indicador de la producción por hectárea. Nosotros podemos producir tal vez con un vientre un poco de menor peso, terneros de menos kilos, pero la cantidad de kilos de ternero por hectárea, ese es un indicador muy importante. Remates Ganaderos Chaqueños anuncia el remate de abasto conserva invernada a realizarse el viernes 28 de mayo en la Sociedad Rural del Zapallar, General San Martín, horario 14:30 horas, sin presencia de público general, solo compradores acreditados. Consignataria, Iván O'Farrell, SRL. Organiza, Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, Gobierno de Todos. Remates Ganaderos Chaqueños anuncia el remate de abasto conserva invernada a realizarse el viernes 18 de junio en la Sociedad Rural de Villa Bertet, horario 14:30 horas, sin presencia de público general, solo compradores acreditados. Consignataria, Iván O'Farrell, SRL. Organiza, Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, Gobierno de Todos. Rodeo Vet, brindamos soluciones al productor ganadero con un servicio veterinario confiable. Aceptamos Mercado Pago y tarjeta tuya PYME Rural.
Haz tu pedido por WhatsApp 3624 61 23 71. Remates Ganaderos Chaqueños anuncia el remate de abasto, conserva e invernada a realizarse el viernes 21 de mayo en la Sociedad Rural Centro Chaqueño Machagay. Horario 14:30 horas, sin presencia de público general, solo compradores acreditados. Consignataria Iván O'Farrell, SRL. Organiza Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, Gobierno de Todos. Ahora vamos a ver la segunda parte de la presentación que realizó el médico veterinario José Tofaletti. En esta segunda parte se refiere al comportamiento de los rodeos de cría y cuáles son las estrategias del manejo que se pueden aplicar. En la primera parte nosotros de manejo del rodeo, por ahí hablamos un poco de cómo está caracterizada nuestra zona, cuáles son los problemas y dónde debemos enfocarnos. Y en esta segunda etapa, por ahí vamos a ir a hacer un pequeño ejercicio de cómo se comporta nuestro rodeo de cría y cuáles son las estrategias de manejo que podemos aplicar. Yo les estoy mostrando en este caso, donde ven en la flecha, vamos a hacer un ejercicio de un stock de vientres de 100 vacas, que generalmente tenemos un 20% de refugo, por ende van a ser 20 vacas refugadas, un 60% de destete, lo cual nos genera 30 machos y 30 hembras, y de esas 30 hembras vamos a usar 2/3 para nuestra reposición, ¿sí? El resto se va a venta con los machos. Pero en este caso, ¿qué está pasando? Nosotros si decimos que vamos a refugar 20 y solamente 60 vacas nos dieron ternero, hay 20 vacas que no presentaron ternero al destete y que la estamos reteniendo. Eso puede ser una situación en el inicio, podemos perdonarla, ver bien cómo segregamos esas vacas, pero lo ideal es que todas esas vacas, o sea, el 40% que no nos presenta un ternero al destete, no entre al servicio próximo, ¿sí? Porque por algo pasó, digamos, en esa etapa, donde puede ser por un problema sanitario en los terneros, pero tal vez puede ser por una mala lactancia en la madre, algún problema de ubre. Hay que revisar puntualmente cuáles fueron los problemas para que ese ternero no haya llegado al destete. En el flujo de los procesos tenemos el preservicio, donde ahí tenemos, como hablamos anteriormente, las vacunas reproductivas, tanto a los vientres como a los toros, que eso es importante. Hablando de los toros, por ahí para hacer un pequeño detalle, los toros tenemos que tener mucho cuidado de cómo los disponemos en los rodeos, no mezclar de distintas edades. Cuando un toro es propio del campo, o sea, está querenciado, tener mucho cuidado con los toros nuevos, mezclarlos de a poco, ver si no se pelean, digamos, son detalles importantes porque podemos perder un reproductor que hoy tiene un costo elevado. Y también después, otra cosa importante, hacer la revisación apropiada de estos toros, tanto sanitaria como reproductiva, para no poner en exceso de reproductores. Entonces nosotros, si tenemos una mayor presión de selección, podemos comprar un mejor toro y mejorar nuestra calidad genética. Eso es en el preservicio. El servicio, después vamos a ver un poco, pero tenemos muchas variantes de servicio. Después tenemos la gestación, la aparición, la lactancia y la etapa en la que estamos en este momento, que es el de destete. Esta etapa de destete se determina todo lo que es venta y lo que es reposición, y lo que es reposición pasa a una etapa de recría, que José le habló anteriormente, que hay muchas alternativas de suplementos como semilla de algodón, le habló un poco de speller de soja, le habló de hacer silaje. Todo va a depender de la zona y de la escala productiva. Por ahí los silajes para la mayoría de los productores es algo que no es tan practicable, entonces por ahí lo más común es reservar un potrero o hacer rollos y suplementar con semilla de algodón, que es un suplemento muy característico de toda nuestra zona. Y esto, para que tengan una idea, no es información de nuestra zona, es generado en Córdoba, pero lo importante es que es de varios años y un número de vientres importante, de 88.430 vientres, y los indicadores son un poco inferiores, digamos, de los problemas que podemos tener nosotros, pero es para tener un poco la referencia cuando hablábamos de merma. En este caso, la merma, para recordarles, es desde la preñez hasta el destete, pero previa tenemos una pérdida que es en el servicio, digamos, de las 100 vacas que nosotros ponemos,
se nos preñan 80, y ese es el indicador que se ve ahí. Luego tenemos en la gestación, hay otra pérdida de 4,5, en el parto 2,3, y en los terneros al pie, como le habíamos nombrado, es de alrededor de un 4%. O sea que desde las 100 vacas que pusimos, solamente 70 nos presentan terneros. Esto es un indicador, como les recuerdo, es del norte de Córdoba, digamos. Nuestra zona por ahí, ese indicador es mucho mayor y pasa 40 y pico por ciento. Los invito a compartir una pausa. Falta poco para volver a las clases. Por eso, desde el gobierno provincial pusimos en marcha el Plan Retorno Seguro a la Escuela, para que 176.199 chicos y chicas de 534 establecimientos escolares en toda la provincia inicien el próximo ciclo lectivo con aulas cómodas y seguras. Chaco, gobierno de todos.